¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este segundo programa de Close Up, que de verdad me emociona mucho porque vamos a ver algunos perfiles con pues, relativa profundidad. Vamos a analizar el día de hoy a Eduardo Verástegui, este personaje que salió de las filas del entretenimiento, que pues algunos conocimos en los noventas o mediados de los noventas, en grupos como Cairo y en algunas telenovelas, pero que ahora lo vemos en un activismo pues muy particular. Primero, pues hay que mencionar que estamos en un proceso electoral, pues que se ve o se antoja complicado por los perfiles que van surgiendo, pero particularmente Eduardo Verástegui, un personaje ultra conservador, con la frase "los niños de Dios no están a la venta", busca posicionarse políticamente. Está utilizando este tema del tráfico de niños para introducir la ultraderecha en el ámbito social y ahora electoral de México. Busca influir no solamente en la política nacional, sino también en la política internacional, que es también lo que vamos a ver a lo largo de este programa, cómo hay algunos personajes en el plano internacional que lo están apoyando. Algo de lo interesante en este perfil es que fue incitado en este camino por un legionario de Cristo, el padre Juan Rivas, y como resultado de esta conversión que hace Eduardo Verástegui al catolicismo, empieza a fundar esta productora que se llama Metanoia Films, junto con otros dos personajes también con pues, una visión similar, que son Leo Severino y Alejandro Monteverde. Vamos a escuchar qué es lo que dice el doctor Raúl Tortolero. Él es activista pro vida, es presidente además de la Nueva Derecha Hispanoamericana y ve en Eduardo Verástegui a un ciudadano conservador. Está alejado de la política tradicional y que además con este activismo contra el tráfico de menores considera que está dando soluciones muy concretas. Vamos a escuchar. Eduardo Verástegui, pues es un ciudadano conservador, muy activo a favor de los niños, no solamente de los mexicanos, sino en general contra el tráfico de menores con fines de explotación sexual. También es actor, es productor de cine y pues él, más que tener una carrera política en los términos tradicionales de primero ser regidor, luego diputado federal, senador, gobernador y finalmente aspirar a la presidencia de la República, él ha ido directo sobre los problemas y en este caso ha trabajado más de 10 años sobre soluciones para uno de los problemas más graves que más lesionan a la sociedad mexicana, que más nos laceran como sociedad, que es el tráfico de niños que secuestran, que roban para explotarlos, para violarlos. Este es un tema muy delicado y, por ejemplo, ahora con la película Sonidos de Libertad, ha podido firmar convenios, acuerdos con muchos presidentes en Hispanoamérica. Se ha también reunido con Donald Trump, también llegó a un compromiso. Si regresa a la presidencia Donald Trump, también va a haber un combate muy frontal y castigos muy serios contra los pederastas, contra los pedófilos. Y pues la verdad es que ha trabajado mejor que muchos presidentes, el presidente de México, mucho mejor, ha hecho más por los niños Eduardo Verástegui que el propio López Obrador, es la verdad. Y realmente pues tiene un perfil no contaminado por las viejas escuelas, por los partidos políticos y este sistema que realmente nos quita mucho dinero. Creo que está refrescando la política al interesar al ciudadano, ya no en grandes plataformas burocráticas como son los partidos, sino directamente en él, en una persona con propuestas muy claras y que eh, llegue arropado directamente por las firmas de la ciudadanía. Bueno, por su parte, el doctor Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, considera que Eduardo Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha en México. Para empezar, Verástegui y esta identificación que tiene con la ultraderecha religiosa
viene como a renovar a los personajes clásicos, anquilosados de la ultraderecha mexicana. Me refiero a Serrano Limón, me refiero a Bernardo Ardavín, Arzac, es decir, una serie de personajes francamente tediosos, aburridos, rígidos, y Verástegui viene como a renovar. Es una nueva generación con planteamientos muy parecidos, pero planteados de manera diferente. Y creo que la primera aproximación a Verástegui tiene que ser que Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha mexicana. Bueno, vamos a platicar un poco de Sound of Freedom, que es esta película que saca o produce Eduardo Verástegui. Está inspirada en Tim Ballard, que es un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También es fundador de una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual llamada The Operation Underground Railroad. Y uno de los escándalos que se dieron en las últimas semanas en torno a esta película, particularmente en México, fue cuando se dio a conocer que uno de los inversionistas, de nombre Fabián Marta, estaba acusado de secuestro de menores. En entrevistas, Eduardo Verástegui, por un lado, declaró que ya fue declarada esta persona inocente y que además, por el modelo que tienen en este tipo de películas, fue uno de los 7,000 inversionistas que pusieron menos de $100. Y Metanoia Films es esta productora que fundó Eduardo Verástegui y que él dice que es para poder tener el control del mensaje, y ha hecho 3 películas: Bella, Little Boy y ahora Sound of Freedom, para que nos demos idea de del mensaje que Eduardo Verástegui pues busca mandar con este tipo de producciones. Con una de las películas que él produjo de nombre Bella, asegura que él ha salvado 5,000 bebés de ser abortados. Se cree literalmente el instrumento de Dios para salvar a los bebés del aborto, y dice textualmente: así me quiero morir, salvando bebés. Estas son declaraciones de entrevistas que ha dado Eduardo Verástegui a lo largo de los últimos meses. ¿Y quién es Eduardo Verástegui? Él inició, como comentábamos al inicio, en un grupo musical de nombre Cairo en 1993, y posteriormente participó en algunas telenovelas. Se fue a Estados Unidos, donde buscó continuar su carrera como artista. Sin embargo, el propio Eduardo Verástegui menciona que son 2 personas las que fundamentalmente lo hicieron pues cambiar, digamos, de camino, sobre todo en este tema de lo artístico. Su profesora de inglés, Jasmine, y el padre Juan Rivas. Verástegui ha vivido pues en los últimos años en Estados Unidos, los últimos por lo menos 20 años, y ahora busca ser presidente de México a través del sector de la ultraderecha. Ya logró registrarse como candidato independiente, pero bueno, vamos a ir analizando quiénes son los personajes y las organizaciones que están detrás de alguien como Eduardo Verástegui. El Opus Dei y los Legionarios de Cristo están apoyando a Eduardo Verástegui, pero además el doctor Bernardo Barranco indica que la laicidad se está debilitando en México y que además hay un posible efecto Milei en Eduardo Verástegui. Verástegui sabe muy bien que no va a ganar la presidencia, esto es más que claro, pero sí es un movimiento, podríamos decir, estratégico el que da, y es el colocar a esta corriente de pensamiento en México. Verástegui tiene el apoyo financiero y el apoyo político internacional de la ultraderecha que lo va a arropar. Y sobre todo, el mayor tema es la probable, porque hasta ahora es uno de los candidatos más fuertes, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Estos elementos hacen que sea un candidato, digamos, atractivo, no para ganar, pero para empezar a posicionar las posturas de la derecha. Tenemos también que además de todos estos apoyos, en México cuenta con el apoyo del Opus Dei.
Es claro la incidencia también de los legionarios de Cristo, más clara que la del Opus Dei, pero sobre todo está el Yunque y varios obispos mexicanos, pero sobre todo el Yunque, que es una organización secreta que está dentro y fuera del gobierno, está en los poderes, sobre todo en los diferentes estados de la República, y un sector importante de obispos que apoyaría por afinidad con Eduardo Verástegui, sobre todo en temas de aborto, de homosexualidad, en fin, temas en los que la Iglesia ha estado permanentemente muy crítica. Entonces, Verástegui no está solo. Verástegui, detrás de él hay movimientos sociales y eclesiásticos católicos muy fuertes. Un aspecto importante para poder entender es que si bien no va a ganar la presidencia de la República, lo tiene muy claro, pero va a ser un test si es que llega su candidatura a puerto. Y es un test de hasta qué punto la sociedad mexicana está también teniendo este input conservador. Sabemos bien que es una sociedad conservadora la mexicana, costumbrista, tradicional, pero políticamente hemos tenido regímenes de laicidad, laicistas, y esto equilibra. Podemos decir que políticamente la configuración del poder ha sido un poder laico que ha, digamos, tomado distancia de lo religioso. Pero en los últimos años hemos experimentado un proceso en que los propios políticos se han acercado a la dimensión religiosa e incluso la han incorporado como parte de su oferta política. Y el ejemplo más claro lo encontramos en el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que al principio fue excesivamente religioso y empezamos como que a acostumbrarnos que lo religioso y lo político se podrían entreverar cuando décadas atrás estaba totalmente prohibido. O gobernadores que se querían presentarse puros, ¿no? y limpios, como sería los Duarte, en Veracruz y en Chihuahua, y encargaban sus entidades al Sagrado Corazón de Jesús en eventos multitudinarios, fastuosos, etcétera, ¿no? Y míralos ahora, están en la cárcel acusados de corrupción extrema. O veamos el último discurso del gobernador del Estado de México, quien le agradece a Dios y le agradece a la Virgen de Guadalupe el haberlo protegido durante su gestión. Es decir, estamos entrando en un área en donde la laicidad se está debilitando y la histórica separación entre las iglesias y el Estado están entrando en una franja, en una frontera cada vez más chiclosa, ¿no? El propio Partido Encuentro Social y también la posible candidatura de Hugo Eric Flores es la presencia evangélica también muy conservadora en el marco político. A donde voy es que hay un efecto Milei en la aventura que está iniciando Verástegui. Bueno, llama la atención lo que señala el doctor Barranco, porque el hecho de que pueda existir un efecto Milei en Eduardo Verástegui, pues creo que también prende las alertas en un país como México. Por su parte, Juan Peña Nieto, el líder de México Republicano, reconoce que Verástegui, por un lado, ha desarrollado su actividad política en la Casa Blanca junto al expresidente Donald Trump y considera que el hecho de haber hecho considera que el haber producido una película como Sound of Freedom es algo muy relevante que lo coloca como un personaje que tiene la capacidad de construir proyectos. Eduardo Verástegui es un hombre que ha desarrollado su actividad pública fundamentalmente en la Casa Blanca junto al presidente Trump, que ha decidido ser un activista en favor de los derechos humanos, que tiene una visión específica de la realidad social de los mexicanos en Estados Unidos y que ha decidido encabezar las aspiraciones de un importante grupo de conservadores en México.
Entonces, Eduardo Verástegui es un hombre que, digamos, tiene la madurez porque ha sido un hombre muy exitoso en las cosas que se ha propuesto. Y a mí me parece que lo primero que uno tiene que demostrar en política, más que intereses, dineros o contratos, como muchos que exigen la clase política por delante tienen, es la capacidad de realizar cosas. Y haber hecho una película del tamaño que es Sound of Freedom nos vuelve a demostrar que Eduardo es un hombre que puede materializar realidades y construir proyectos. Actualmente, Eduardo Verástegui dirige el movimiento de ultraderecha Viva México y fue organizador de la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se llevó a cabo en nuestro país el año pasado y a la que acudieron ultraconservadores de todas partes del mundo. El doctor Barranco nos habla de los intereses que están detrás de Eduardo Verástegui y cómo además se fue vinculando con los Legionarios de Cristo y luego con el círculo ultraderechista de Donald Trump, con Vox en España y también la ultraderecha en toda Europa y América Latina. Vamos a escuchar. Bueno, indiscutiblemente que Verástegui es un seductor para empezar. Su trayectoria como cantante, como actor de telenovelas, la verdad no fue nada fulgurante. Fue sobre todo cuando en este siglo, principios de este siglo XX, él se va a Los Ángeles a residir y tiene algunas actuaciones. Donde realmente se destaca, y subrayo lo de seductor, fue porque él se convierte en un productor de películas. Y tú sabes que producir una película, y sobre todo en Estados Unidos, o tienes mucho dinero, o eres capaz de reunir y recabar fondos. Y Verástegui, a través de las decenas de películas documentales que ha producido, es porque ha conseguido fondos de iglesias, fondos de partidos políticos, fondos de empresarios, fondos de asociaciones civiles en Estados Unidos. Tuvo la habilidad, la capacidad de poder reunir fondos para poder hacer el tipo de películas, documentales o piezas que él elaboró con un carácter moral, religioso, que empalmaba muy bien con la ola conservadora que se ha desatado en el siglo XX en Estados Unidos. Y cuando digo ola conservadora me refiero al ascenso de grupos supremacistas blancos, ya sea una versión evangélica, protestante, pero también católica. Y esto trajo como consecuencia que Verástegui entrara en un universo en el cual se sentía muy cómodo, que probablemente los legionarios jugaron un papel de vincularlo, de asociarlo con una variedad vasta de estos grupos en Estados Unidos. Y eso le lleva al contacto con los republicanos y en concreto con Donald Trump. Él apoya la campaña de Donald Trump y de otros muy conservadores. Y es así como entra y se convierte pues prácticamente en uno de los latinos privilegiados, con derecho de picaporte, no solamente en la campaña, sino en la administración del presidente Donald Trump. Y por lo tanto entra en vínculos con grupos siniestros de la ultraderecha, capitaneados por uno de los ideólogos de esta corriente, que es Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump, uno de sus ideólogos, y después él declina y va a Europa a promover los grupos de la ultraderecha en el viejo continente. Entonces, los grupos de interés son evidentes. A partir de esto, a partir de esta red en la cual entra desde Estados Unidos, él después va creando vínculos con otras redes internacionales, como sería la red de Vox, ¿no? Citizen Go y otras, ¿no? Que están ahí presentes en España, entran en contacto con grupos de ultraderecha ya establecidos en Europa a través de Bannon y de América Latina, ¿no? Ya sea hijos de exdictadores o grupos
potentes económica y políticamente, como sería la familia Bolsonaro en Brasil, en fin, una serie de articulaciones que va tejiendo con Milei, Javier Milei también. Y este cúmulo de vínculos acumulados se va a reflejar en el evento que organizó en noviembre del 2022, en donde reúne a toda esta estela de personajes. Estuvo incluso Donald Trump a través de un video, pero estuvo Bannon, estuvo Lech Walesa, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que en su discurso le planteó que debía lanzarse a la presidencia de la República y que además era muy guapo. Así lo dijo el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon estuvo ahí también, un personaje realmente que hay que seguirle la pista. Estuvo Santiago Abascal, dirigente de Vox. Estuvo también Ted Cruz, un gobernador que ha tenido una actitud muy beligerante frente a México. Javier Milei, ¿no?, que en este momento es uno de los candidatos más sólidos en Argentina para alcanzar la presidencia, y en fin otros, ¿no?, hijos de exdictadores, de Guatemala, de El Salvador, etcétera. Bueno, y también Peña Neder nos señala cuáles son las figuras de ultraderecha que lo apoyan. Pues mira, yo creo que todos hemos visto lo que pasó en noviembre pasado cuando se organizó el CPAC. Ahí estuvo desde luego la familia Schlapp, estuvo Javier Milei, estuvo el presidente Trump en un video, estuvo el hijo de Bolsonaro y también el propio presidente, y Verástegui se ha reunido con Bukele recientemente y se reunió también con Kast. Entonces hay un importante número de jefes o ex jefes de Estado de esta nueva corriente de la denominada nueva derecha que están apoyando la candidatura de Eduardo. Y en México yo no quisiera robarle a Eduardo esta posibilidad de señalar quiénes son sus colaboradores, pero desde luego México republicano y un servidor, pues estamos volcados de tiempo completo volviendo realidad esta posibilidad. Eduardo Verástegui cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump, quien es un personaje también polémico, y hay que recordar cómo, por un lado, implementó políticas de tolerancia cero en el caso de la inmigración ilegal, en las que separó a los niños de sus padres en las fronteras e incluso los encerró en jaulas. Vimos muchas imágenes en las redes sociales de todo ese proceso. Tuvo una relación incluso también de amistad con Jeffrey Epstein, este pedófilo que apareció muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 y que además se hizo pasar por un integrante de la alta sociedad neoyorquina que pues aparentaba ser un financiero de éxito y un filántropo, y se coló a la Casa Blanca justamente como pues un vínculo con Donald Trump. También Trump ha insistido en intervenir en México militarmente para supuestamente exterminar a los cárteles del crimen organizado. Y es precisamente que la carrera política de Verástegui inició cuando Donald Trump lo nombró asesor de la Casa Blanca en la Iniciativa para la Prosperidad Hispana el 15 de septiembre de 2020. Verástegui ha hecho giras por diversos estados del país con las que asegura impulsar iniciativas en favor de los niños, e incluso lo vemos en sus redes sociales fotografiándose con un amplio espectro de la política mexicana, lo mismo morenistas, panistas, priistas y mesistas, como lo estamos viendo en pantalla. Todo esto son imágenes de sus redes sociales, particularmente en Instagram tiene pues un gran número de fotografías con diferente tipo de políticos. Él nació el 21 de mayo de 1974 en Jicotencatl, Tamaulipas. Tiene 49 años actualmente. Confiesa que tuvo una vida llena de placeres que le dejaban un vacío espiritual. Su conversión no se dio sin una polémica de la prensa de espectáculos en la que incluso en recientes años lo involucraron en cerca de los 90, lo involucran con el cantante puertorriqueño Ricky Martin. En las redes sociales, Verástegui ha dado muestras de su homofobia con mensajes que incumplen incluso las políticas de las redes sociales. Esto, por ejemplo, que estemos viendo en pantalla, él busca posicionarse con la película Sound of Freedom y con ello también ha estado colocando temas que desinforman sobre temas como el aborto, la salud reproductiva, la comunidad LGBT+. Y también, por ejemplo, Verástegui
Pues dice que en México están buscando legalizar la pedofilia, sexualizar a los niños, convertirlos en robots sexuales, y esas son palabras textuales de estos mensajes que tienen las redes sociales. Dice que esto se hace incluso a través de Disney. Yo creo que la industria de la pedofilia está tan ardida porque su plan no le salió como ellos iban, según ellos iban muy bien, que ya faltaba poquito para legalizar la pedofilia en el mundo. Hay intentos, en México quisieron legalizarla hace poco. Toda persona, decía este artículo, toda persona tiene el derecho de ejercer su sexualidad libremente con quien se le pegue la gana. Palabras más, palabras menos, pero esa era la idea. Toda persona, no decía edad, toda persona tiene el derecho de ejercer su sexualidad libremente con quien quiera. Toda persona, bueno, un niño es una persona, ¿verdad? Sí, pues estás incluyendo a los niños, esto es pedofilia. Estás legalizando la pedofilia. Entonces, ¿cómo le hacen? Sexualizando a los niños por medio de Disney, redes sociales y otras empresas. Sexualizando a los niños para que una vez que ya estén sexualizados los convierten en robots sexuales. A los 6 años son como robotcitos sexuales. Entonces ellos consienten, ellos ya quieren su consentimiento para que ellos digan yo quiero tener relaciones con quien yo quiera porque ese es mi derecho. Y así los van programando, adoctrinando, y por eso entran ahí los drag queens, para adoctrinarlos, para contarles cuentos, para sexualizarlos. Un aspecto que ha sido polémico de Eduardo Verástegui y que lo ha hecho públicamente, o lo ha dicho públicamente, es que lleva 18 años en castidad, en abstinencia sexual. Dice que esto es un entrenamiento para ser fiel a su esposa cuando contraiga matrimonio. Sin embargo, el investigador, el doctor Bernardo Barranco, revela datos muy relevantes sobre el caso, por ejemplo, de Toño Berumen, acusado además de diversos abusos sexuales y su influencia en el Vaticano, pero también comparte un análisis muy puntual sobre esta práctica o esta abstinencia sexual que dice practicar Verástegui. Mira, antes de la pandemia solía ir al Vaticano por mi desempeño profesional, saber cómo estaban las cosas, hablar con vaticanistas, con algunos miembros de la curia, etcétera. Y ahí me di cuenta de un personaje que era muy querido, no solamente querido, era adorado. Y me refiero a Antonio Berumen, Toño Berumen. Nunca lo había escuchado a Toño Berumen, pero ¿qué hacía Toño? Pues llegaba con casi todas las dependencias y dicasterios y llevaba regalos, algunos muy costosos, otros muy simbólicos, cajitas de Onalá, estos árboles de la vida, y los italianos estaban encantadísimos con Berumen, ¿no? Y después me entero que Berumen consigue la concesión del Vaticano para traerse la Capilla Sixtina a México y hizo varios viajes por las diferentes partes de la República. Y ahí me di cuenta de la presencia y me interesé por este personaje. Y este personaje fue el productor de varios grupos de moda en los años fines de los 80 y los 90, como Magneto, en fin, como varios, y de varios artistas como Fey, Lucero. Es decir, estaba en el mundo de la farándula, pero sobre todo de grupos juveniles, entre ellos el grupo en el cual pertenecía Eduardo Verástegui. En este momento que hablamos, tú y yo, Antonio Berumen tiene 10 demandas por acoso y violación con diferentes jóvenes de aquella época. Entonces, a mí Verástegui me pone los cabellos de punta, ¿m? Te lo digo así, abiertamente. Porque esos personajes que se dicen puros, castos, ¿no? Cuasi divinos, en realidad terminan siendo actores con patologías y perversidades muy controversiales, como Marcial Maciel, ¿no? Que todo el mundo lo admiraba y lo hacía un semidios. Y personajes que han pasado por la historia en la vida de la iglesia, que han tenido esta impostura
esta manera de presentarse. Está Caradima, es otro personaje en Chile, que es el Maciel chileno, que violó a decenas de niños de clases altas en Santiago. Tenemos el caso del padre Córdoba en San Luis Potosí. En fin, y si nos vamos al Vaticano, también encontramos con esos personajes que se cubren de un manto de santidad y que resultan ser seres perversos con patologías sexuales muy marcadas. Yo tengo la sospecha de que cuando hablamos de Eduardo Verástegui, estamos hablando en esa línea. Una persona que dice que tiene 18 años de abstinencia sexual, francamente me parece muy anormal. No tiene ningún voto ni de pobreza, ni de castidad, ni nada. No pertenece a una organización religiosa como tal. Es una especie como de planteamiento esperando a una mujer ideal que él dice no ha llegado en mi vida, ¿no? Pero probablemente nunca llegará por todos los remolinos internos que este personaje tiene. Y lo digo con intuición porque me he topado en mi historia como investigador, con muchos personajes como estos, que engañan, que son impuros, ¿no? Y es como, por ejemplo, también vemos en las redes sociales que sí hay una prevalencia de algunos mensajes como el que estamos viendo en pantalla, donde vincula la homosexualidad con la pedofilia y cómo también eso le ha ocasionado pues diversas polémicas en las redes sociales. Y este mensaje de manera particular está señalado por las redes sociales por provocar o por ser un mensaje vinculado a la desinformación. Comentar también que lo que comentaba yo al inicio, justamente al Legionario de Cristo, el padre Juan Rivas fue quien impulsó a Eduardo Verástegui a fundar esta productora en Hollywood, y esto es como lo narra en una de las conferencias que ha dado. Y de pronto dije, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir al Amazonas, a la jungla, 2 años, a dar 2 años de mi vida a Dios como misionero, sirviendo a los más pobres. Y salí corriendo a hablar con el sacerdote que me regaló ese libro, Roma Dulce Hogar. Le dije, padre, ya sé lo que voy a hacer, deme su bendición. Fíjese que me voy a ir a la jungla 2 años de mi vida porque ahí voy a realmente experimentar lo que estoy buscando. ¿Qué estás buscando? Él me decía, pues mi vocación, mi llamado, mi misión. Aquí en Hollywood hay mucho ruido, no escucho bien, hay muchas tentaciones. Y de repente un silencio y me dice, Eduardo, Hollywood es una jungla también. Y es una jungla más grande. Y hay más pobreza aquí que allá. Y no me refiero a la pobreza material, sino a la pobreza espiritual. ¿Por qué no mejor esos 2 años que quieres dar allá me los das aquí? Yo, padre, pero es que no, es que aquí estoy solo. Y él fue el que me dijo, no, Dios más uno es un ejército y no estás solo y hay más de uno, todavía no los conoces. Pero es que como actor yo no tengo el poder de controlar el contenido de una película, yo le decía al padre. Yo me tengo que someter a lo que alguien más ya escribió. Yo solamente le tengo que dar vida y muchas veces, más bien la mayoría de las veces de todo lo que me ofrecen, pues tengo que comprometer mis valores, mis principios para darle vida a este personaje. Y no puedo. Entonces, pues mejor me voy. Me dice, pues no te ha llegado nada que vaya con tus principios. Le digo, no, padre. Puede haber que a alguien le llegue algo que vaya en línea con su manera de pensar. Yo no he tenido esa fortuna y es por eso que me quiero ir. Me dice, conviértete en productor entonces. Y de pronto, al mes, conozco a Leo Severino y Alejandro Monteverde, otros 2 locos igual que yo, que también querían cambiar el mundo a través del cine, y los 3 comenzamos un sueño llamado Metanoia Films, una nueva iniciativa, un nuevo esfuerzo, con una nueva visión, con una nueva misión de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad, elevando la dignidad del ser humano, promoviendo todo lo que es bueno, bello y verdadero. El padre Juan Rivas es un sacerdote legionario de Cristo, se ordenó en 1982 y es originario de Guadalajara, México. En una entrevista que hizo una comunicadora de nombre Clara Mihanovich, la versión del padre Juan Rivas cambió un poco. Es un poco más ilustrativa el fraseo. Cuenta que cuando Verástegui
le dijo que se iría de misionero a África, él le dijo que si quieres convertir salvajes, aquí hay más salvajes que en África. Es una frase textual, así es como se comunica o así es como se expresa el padre legionario de Cristo Juan Rivas sobre este proceso de conversión de Eduardo Verástegui y cómo lo motiva o lo impulsa a hacer esta productora. En algunas historias que hemos visto en su perfil, que creo que son interesantes y es parte también de lo que vemos en pantalla, bueno, el padre habla, además de apoyar políticamente la candidatura de Eduardo Verástegui, habla de una batalla entre el bien y el mal y literalmente escribe que la izquierda es siniestra. Vemos en pantalla estas frases: solo hay luz o tinieblas, verdad o mentira, rectitud o doblez. Ser de izquierdas es ser siniestro, oscuro, tenebroso y viperino. Ser de derechas es ser recto, aspirar a lo más alto, lo más noble, lo justo y verdadero. En otros mensajes, listos para la batalla, impulsando a Eduardo Verástegui en este proceso político electoral, también pone, por ejemplo, Gedeón difunde este pregón entre la gente: el que tenga miedo y tiemble, que se retire. Prepárense para la batalla espiritual por una república cristiana. Vamos con todo. Bueno, esa es la forma en la que este padre está apoyando políticamente desde su trinchera religiosa a Eduardo Verástegui, y de acuerdo, para conocer un poco el perfil de quién está apoyando desde este aspecto religioso, desde este plano religioso, para entender quién es este personaje, de acuerdo con el medio especializado en temas de esta índole, Así Prensa, el padre Juan Rivas fue ya sancionado por sus superiores a que dejara de usar temporalmente las redes sociales, ya que en pandemia emitió mensajes por las redes sociales que provocaron alarma. Pedía, por ejemplo, que la gente albergara agua y comida y se preparara para vivir sin luz por 3 años y medio, y también fue un importante opositor a la vacunación contra COVID-19, incluso pidió penitencias para quienes fueron vacunados y también comulgar de rodillas por 9 días. El mensaje del superior ya sería la sanción o la llamada de atención hacia el padre. Juan Rivas decía: pareciera que el padre Juan estuviera formando una secta separada de la verdadera visión de la Iglesia sobre las realidades sobrenaturales, y en la que, más que cultivar la verdadera esperanza cristiana, puede inculcarse el terror, el castigo, la rigidez y el error teológico. Eso es parte de, pues, quién es este personaje que está apoyando a Eduardo Verástegui. Y también lo que vemos, porque evidentemente hay una influencia muy importante en Verástegui de este personaje. Verástegui en sus redes sociales comparte imágenes de cómo considera que puede ayudar a los niños con cáncer, pues rapándose el cabello, asiste a escuelas a dar conferencias, reza rosarios prácticamente a diario, habla también de esta lucha entre el bien y el mal y de la misión que Dios le dio. E incluso en uno de los videos que comparten las redes sociales para criticar al Partido Acción Nacional y en específico a Xóchitl Gálvez, usa 2 elementos que llaman la atención: una pistola y el número 666, que en el plano, pues, religioso está vinculado a lo diabólico. Sin embargo, el doctor Tortolero considera que esto fue una sátira. Bueno, hizo este video donde dice que el PAN ha muerto y que fue fulminado por una pistola o escopeta calibre 666, ¿no? Marca Xóchitl o algo así. Bueno, evidentemente está usando un poco ahí la sátira política, que pues, además es una tradición mexicana muy antigua. Pero sí, claro, el 666 es una alusión al número de la bestia. Eso viene en el Apocalipsis, ¿no? En la Biblia. Y pues sí es una alusión al mal, ¿no? Claro, nosotros que somos conservadores y que somos gente, pues, cristiana, en México hay que recordar, hay un 88% de cristianos.
O sea, no es que estemos hablando a la ligera. Hay una mayoría de cristianos en el país, que muchos no vivan su religión como podrían vivirla, pues eso ya es muy diferente, ¿no? Pero sí pensamos que nosotros, al defender los valores religiosos, pues estamos del lado del bien, que vamos haciendo la voluntad de Dios, que se vaya construyendo el reinado de Cristo en la tierra. Eso también es importante, ¿no? Pero son nuestras ideas religiosas. Ya digamos el programa político que presente Verástegui en su momento, pues va a estar en términos políticos, en términos sociales, ¿no? La religión lo que hace es orientar nuestras ideas, orientar nuestras decisiones, ¿no? Pero no le imponemos, repito, a nadie nuestras ideas, sino pues seríamos del supremacismo progresista, ¿no? Que eso sí, quieren que pienses de una manera y si no piensas de una manera te cancelan. El 8 de septiembre pasado ya vimos que Eduardo Verástegui fue, pues le dieron ya la constancia al Instituto Nacional Electoral, le dio la constancia de aspirante a esta candidatura independiente para la presidencia, para el proceso en 2024, y es lo que veremos próximamente, si cumple los requisitos, si incluso llega al millón de firmas o a las firmas que son requeridas por el Instituto Nacional Electoral, pero en días pasados se dio una polémica sobre una supuesta doble nacionalidad de Eduardo Verástegui. Sin embargo, Peña Neder asegura que están cumplidos todos los requisitos para que se pueda convertir en candidato de forma oficial. Eduardo no tiene doble nacionalidad. Él es un ciudadano mexicano que tenía residencia en Estados Unidos, que tú sabes que es un estatus diferente al de ciudadano, así que este supuesto no es real, pues. Y desde luego también tiene residencia en la Ciudad de México desde hace 5 años, así que están cumplidos cabalmente todos los requisitos de ley para ser candidato a la presidencia, Adriana. Y para el doctor Barranco, también especialista no solamente de los temas religiosos, sino también en el plano electoral, nos comenta que, por un lado, Verástegui, pues puede tener algunas complicaciones o podría tener algunas complicaciones para cumplir algunos requisitos, pero no particularmente de la doble nacionalidad. Lo que plantea el artículo 82 de la Constitución mexicana. ¿Y qué es lo que plantea el artículo 82? Es el que el candidato debe haber residido al menos 20 años en el país, 20 años. Si vemos que Verástegui se fue a vivir a Estados Unidos, iba y venía, pero sobre todo en Estados Unidos estuvo, sobre todo con una residencia a partir de inicios del siglo XXI. O sea, sí cubriría su infancia, etc. Pero hay otros aspectos que dice haber residido todo el año anterior, 30, por lo menos a la elección, haber residido un año, con excepción de 30 días. Y es ahí donde probablemente tenga el mayor impedimento. Tendría que ver con la cuestión de checar con migración de cuántas veces entró y salió, pero 30 días, sobre todo con la película y con sus actividades, la verdad veo difícil que haya estado residiendo durante un año, pero en fin, estos son elementos que está. El hecho es que fueron 27 candidatos, de los cuales solamente fueron palomeados 6, entre ellos estos dos, digamos, de ultraderecha religiosa, uno católico, Verástegui, y Hugo Eric Flores, del ala pentecostal. Entonces, ¿qué es donde van a poner la lupa? Falta todavía un trámite, que es la constancia que tiene que ematir el INE a través de la investigación. Yo, para mí, no dudo, porque él nació en Ciudad Mate, en Tamaulipas. Tiene 49 años, más de la mitad de su vida residió en México. Y ahí yo creo que ese condicionamiento del artículo 82 de la Constitución la libra. Donde no estoy seguro es el tema de el año. Y lo otro seguramente tiene doble nacionalidad, y es lo que algunos están cuestionando. Pero el artículo 82 fue modificado tanto por insistencia de Fox o anteriormente por Carlos Jan González, que eran hijos de extranjeros o tenían una sangre extranjera y les impedía la vieja redacción.
la redacción actual del artículo 82 ya no es tan rígida como lo fue en el pasado. Yo, la verdad, el tema de la doble nacionalidad no lo vería como un problema, pero en fin, son cosas de abogados. Algo que tenemos que tener también en la lupa son estos grupos de ultraderecha apoyando a Eduardo Verástegui, porque en el caso de México Republicano con Peña Nieto, él asegura que no solamente van a conseguirle las firmas necesarias a Eduardo Verástegui, sino incluso más. Ellos están poniéndose una meta mucho más alta y que además van a demostrar el músculo en 200 municipios del país. No, el proyecto de Verástegui, nosotros hemos estado juntos, pues digamos, desde CIPAC. Yo estoy en permanente comunicación con mucha de la gente que lleva los temas de Eduardo. No he podido ver a Eduardo, eso es lo cierto, pero hemos estado trabajando muy coordinadamente y quiero decirte que estamos ya en plena recaudación de firmas. Tenemos decenas de miles de mexicanos que ya se han adherido a esta alternativa, aunque digamos la aplicación todavía es un poco deficiente porque solamente la puedes bajar en tu teléfono. No tenemos la capacidad de tener auxiliares de campo, cosa que lograremos tener seguramente en los próximos 15 días, y esto va a permitir que detone de una mucho mayor manera el levantamiento de firmas en el país, de la cual México Republicano va a asumir el compromiso por 1.700.000, porque en el INE se caen muchísimas por distintas causas, así que para garantizar el millón es lo que nosotros queremos apoyarle. La estructura nuestra va a detonar en 200 municipios y vamos a estar haciendo actos simultáneos, por lo que se van a poder dar cuenta del músculo que tiene esta nueva posibilidad conservadora. Adriana, gracias. También otro personaje que tenemos que tener en la lupa es al empresario Ricardo Salinas Pliego, porque es uno de los personajes que acompañó a Eduardo Verástegui en este proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral, y podemos ver en pantalla una de estas fotografías que puso en sus redes sociales, donde dice de manera textual: les mandamos saludos mi amigo Eduardo Verástegui y yo. Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas. Ya se enterarán después. Vamos a estar, por supuesto, pues muy atentos a este personaje, al desempeño o a la actividad que tenga este personaje en torno a la candidatura de Eduardo Verástegui, pero el doctor Tortolero dice que el apoyo de Salinas Pliego es un buen guiño. Es un empresario polémico, pero que como quiera pues tiene un desempeño fuerte, una influencia en los medios de comunicación que maneja, en los diferentes canales, ¿no? Entonces, que haya un empresario de ese nivel que se interese en un candidato independiente me parece importante, ¿no? Es un buen guiño, ¿no? Creo que está bien que lo pueda apoyar, igual que cualquier otro empresario, ¿no? El doctor Mario Santiago, especialista en el tema de las derechas, considera que Verástegui, por un lado, es un personaje construido por intereses y que su base principal está en Estados Unidos, pero que su candidatura para el 2024 no será significativa, pero sí sienta un precedente. Es un personaje, por un lado, construido, digamos, por intereses, evidentemente. A ver, por un lado, habría que pensar que el contexto político y social de México no es igual al del resto de América Latina o incluso el de Europa, donde estamos viendo una emergencia de las extremas derechas. Sin embargo, tampoco está aislado. Entonces, claramente acá tenemos ecos de otras experiencias que se están viviendo en América Latina, en Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Y vemos grupos organizados que reclaman o que se manifiestan, por ejemplo, en contra del aborto, o que se movilizan de manera más discreta contra los migrantes o en su momento contra las vacunas. Pero lo que hemos visto es que su agenda es muy limitada, su capacidad de organización también es muy limitada, es decir, no tienen las mismas condiciones. Sí, a ver, fundamentalmente su plataforma está en los Estados Unidos y el capital que lo respalda en principio es estadounidense. Esta productora que fundó, con la que ha hecho distintas películas, ¿no? De muy bajo impacto, pero con temáticas políticas y sociales alineadas con los grupos más conservadores, ha sido financiada por empresarios y por grupos políticos en los Estados Unidos y ha sido un puente con otros grupos de otras latitudes, pero no necesariamente con los grupos en México. Y la reunión en la CEPAC, de la CEPAC, perdón, en Santa Fe,
creo que fue una muestra, sí, una muestra de que los distintos grupos en México no necesariamente responden a los estímulos del exterior. Es decir, este personaje Verástegui que tiene, digamos, un buen currículum en ese entorno, con el respaldo de capitales estadounidenses, no necesariamente va a ser bien visto por los capitales mexicanos, quienes están jugando mucho en la próxima elección y no necesariamente van a apostarle por alguien que difícilmente va a alcanzar el 5% de la votación y que incluso es mal visto por un amplio sector del electorado. Si no mal visto, es visto con curiosidad o hasta en broma. Entonces, la base es lo primero que hay que subrayar. Su base sí está en Estados Unidos, pero también está en un público latino en Estados Unidos. Y eso es importante porque sí hay redes en México vinculadas a esos grupos en Estados Unidos que a través de cadenas de WhatsApp, por ejemplo, sobre todo entre sectores católicos, están llamando a movilizarse a favor de él y a votar por él. Es decir, es más un trabajo underground, subterráneo, ¿no? De ciertos grupos. Los grandes capitales en México definitivamente han marcado distancia y marcarán distancia de esta candidatura porque no la ven con buenos ojos. Más bien son grupos radicales de los sectores católicos y muy probablemente de los sectores evangélicos que no ven con desagrado varios de sus posiciones respecto sobre todo al matrimonio igualitario y a la interrupción legal del embarazo. Esos serían básicamente sus redes de apoyo. Por eso yo insisto que su candidatura no va a ser significativa en este momento en la elección del 24. En todo caso, podría incluso hacerle daño a la campaña de Xóchitl Gálvez, pero creo que sí sienta un precedente para próximos años. Es decir, sí va a dejar una marca importante de que existen esos personajes, de que hay gente interesada en ese tipo de discursos. Y otra vez, el peligro sería que en un escenario de situación económica inestable, entonces sí la mecha prendiera. Y también la investigadora especializada en las derechas, la doctora Tania Hernández Vicencio, señala que pues marca un hito en el sistema político mexicano reciente por un proceso de fractura en las estructuras tradicionales, esta candidatura de Eduardo Verástegui. También hay que resaltar que de los candidatos o de la gente que se inscribió más bien para tratar de conseguir o abrir, digamos, expedientes sobre una posible candidatura independiente, pues están dos personajes de estas extremas derechas religiosas, ¿no? Que es el caso de Verástegui y el caso de Hugo Eric Flores, que sabemos que está vinculado a los grupos neopentecostales. Entonces yo creo que estas dos posibles candidaturas independientes marcan también un hito en términos de la política y del sistema político mexicano reciente, sobre todo porque pues estamos en lo que tú has visto, un proceso de, digamos, de fractura de las estructuras tradicionales o de los partidos tradicionales. Dentro del propio PAN está haciendo una división muy fuerte en términos de las decisiones que se han tomado recientemente con relación a la candidatura de un personaje como Xóchitl Gálvez, y que es probable que sus sectores más cargados a la extrema derecha pues pudieran incluso apoyar a este tipo de personajes. Y quiero destacar otra cosa rápidamente, si me permites, el hecho de que este tipo de grupos, sobre todo en particular Verástegui, que tiene un pie en la ultraderecha española y otro en la ultraderecha norteamericana o estadounidense, también está siendo apoyado por otro sector que recientemente hemos visto en varias entrevistas, incluso radiofónicas, que es el impulsado por Juan Peña Neder, leo aquí su nombre para que no se me vaya, en este movimiento que él llama México Republicano, y que para quienes estamos en el estudio de las derechas y también hacemos estudios sobre partidos políticos, pues llama mucho la atención que no es que esté reivindicando la doctrina o la filosofía del republicanismo liberal, sino que está con este nombre más bien enfocándose a resaltar los vínculos que tiene con el Partido Republicano en Estados Unidos, lo cual también es muy novedoso para la política en México, y que con toda claridad plantea que piensan estar construyendo bases de apoyo desde lo local en los procesos electorales que vienen para construir algún tipo de coaliciones y eventualmente llegar por lo menos a postularse para el registro de partido político, ¿no? Entonces, me parece que no debemos perder de vista
en el hecho de estos vínculos transnacionales entre estas extremas derechas y sobre todo que tenemos la cercanía con Estados Unidos y con una agenda que tú sabes, Adriana, que por ejemplo varios de los grupos de mexicoamericanos en Estados Unidos, pues apoyaron la candidatura de Trump en el 2016. Entonces, como que de lado y lado hay posibilidades de sacar pues algún beneficio, algún capital político, tanto en el lado norteamericano como en nuestra política a nivel nacional. Y me parece que lo importante que no debemos perder de vista es cómo estos procesos que son pareciera externos a nosotros están tensando o generando fuertes tensiones al sistema de partidos nacionales y dentro de las estructuras partidarias. A lo mejor ahora no lo vemos con toda claridad y quizá pase algún tiempo en el que se puedan ir consolidando como estructuras más acabadas, ¿no? Más organizadas, pero ya el solo hecho que los partidos tiendan a moverse y a opinar entre ellos y a fracturarse de alguna forma, pues dice mucho sobre la relevancia que pudieran llegar a tener. Y el doctor Bernardo Barranco considera que Eduardo Verástegui no es un accidente, sino el reflejo de una atmósfera política que se está viviendo en el mundo. Déjame decirte que Eduardo Verástegui no es un accidente, no es una necedad política o una impostura propiciada por alguna congregación, en este caso concretamente los Legionarios de Cristo. Es sobre todo reflejo de una atmósfera política que se está viviendo en el mundo. Sobre todo antes y durante la pandemia, sobre todo en Europa, existe o se sobregiró grandes temores sobre el futuro de estos países, muy amenazados por las inmigraciones, sobre todo de África, España con inmigraciones sobre todo de América Latina, y se desata un nacionalismo extremo, también supremacista, guardar la pureza étnica, regresar a los viejos valores, tener esa actitud de nuevo de certeza frente a un mundo incierto. Sobre todo la pandemia descolocó a muchos ciudadanos y les hizo girar a la derecha. Y tenemos ahora un panorama sombrío a nivel internacional. Tienes a Giorgia Meloni en Italia, que ganó recién la presidencia de aquel país. Tienes la presencia pujante, fuerte de Marine Le Pen, con su movimiento político, que es la segunda fuerza hoy por hoy en Francia. Tienes el crecimiento de Vox en España, que si bien en las últimas elecciones decayó, pero es una fuerza que ha crecido de manera espectacular en los últimos 7 años. Tienes a la familia Bolsonaro, si bien perdió las elecciones frente a Lula a principios de este año, pero sigue teniendo un peso muy importante su partido en el proceso político de aquel país. Ya no solamente es Bolsonaro, son sus hijos que están ahí presentes. Tienes también el caso en América Latina de José Antonio Kast, que igualmente perdió las elecciones frente a Boric, pero ganó el referéndum constitucional y se convierte en una fuerza alternativa poderosa en aquel país. Y por supuesto tienes a Javier Milei, que personaje exótico, un personaje extraño, que sobre todo a través de la televisión se convierte en una figura, sobre todo entre los jóvenes y los jóvenes pobres, en donde pues ha resurgido con mucha fuerza con ideas de ultraderecha. Entonces lo que te quiero decir es que hay una especie como de pánico en las diferentes culturas, de incertidumbre, que los grupos socialdemócratas o liberales no han podido cubrir. Y por lo tanto hay dimensiones de regresión, como sería el regresar a lo religioso
y a los valores morales religiosos como parte del centro de la cultura. Afirmar la familia, cuestiones como aborto, cuestiones de cerrar a los matrimonios homosexuales, el paso y las ganancias sociales que han adquirido en los últimos años, temas de bioética como eutanasia, como in vitro, etcétera. Es decir, estamos viviendo un proceso culturalmente regresivo, peligrosamente regresivo. Y en ese sentido creo que Eduardo Verástegui no es un accidente, no es un capricho de la historia, no es una figura que per se quiere imponer o quiere regresar, sino forma parte de un humus o de una, podríamos decir, de una sensibilidad que está creciendo pues en Europa, en América Latina, muy fuerte, que es el regreso a los valores. Y a mí también me pone los pelos de punta cuando Verástegui dice que sueña con que Dios regrese a estar en el centro de México. Es un pensamiento profundamente medieval. En la Edad Media, Dios era el que daba legitimidad al poder, ¿no? Ya sea las monarquías, ya sea la propia iglesia, ¿no? A las jerarquías eclesiásticas. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante este trabajo. Son unas pinceladas de lo que pues, puede reflejar el perfil de Eduardo Verástegui. Nos acercamos a algunos episodios de lo que ha sido su trayectoria pública, política ahora. También consultamos a algunos especialistas en los temas de derecha. Y por supuesto que también incluimos algunas voces de la ultraderecha, sobre todo que lo están acompañando en este proceso y que, como señalan algunos analistas, es un referente ya o sí siente un precedente para pues estos próximos comicios, estas próximas elecciones del 2024. Simplemente el hecho de que un personaje de la ultraderecha ya esté buscando contender, pues tiene un significado muy importante y sobre todo el dibujar también un poco cómo alguien como Eduardo Verástegui ha tenido las influencias de un legionario de Cristo. E incluso en alguna de estas fotografías se alcanza a apreciar la imagen todavía de Marcial Maciel, donde está justamente Eduardo Verástegui con uno de los papas, que ha sido también uno de los privilegios que ha tenido este personaje de tener ese acercamiento en el Vaticano. Así que espero que les haya gustado este perfil y los espero la próxima semana con otro episodio más de Close Up.